Uno de los temas más relevantes durante 2020 y en lo que va de este año es la digitalización de las empresas. Para conocer cómo ha sido este proceso, le damos la bienvenida a Pierre-Claude Bles. Él es director general de la Asociación Mexicana de Ventas Online, a Ángela Gómez, presidenta de SAP México, y a Irina Balassi, vicepresidenta de Productos Digitales de Mastercard México. Modera esta mesa Carlos Fernández de Lara, editor en jefe web de Forbes México. Perfecto, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cansados o no tan cansados todavía? Ya estamos cercanos al cierre del evento, todavía nos quedan un par de mesitas redondas muy interesantes, pero bueno, pues de nuevo, primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, a nuestro primer foro Forbes desde hace pues prácticamente un añito presencial, porque no lo estábamos haciendo evidentemente por obvias razones, pero bueno, pues les agradecemos que se hayan tomado el tiempo y la disposición para acompañarnos con todas las medidas de sana distancia. Y arrancamos con este panel que justamente tiene que ver el reto de digitalizar la economía y los negocios en México. Y ya estaré presentando a todos los que nos están acompañando el día de hoy y también a Irina, que nos acompaña a distancia, pues evidentemente haciendo esta demostración de la digitalización y lo que nos ha permitido hacer la tecnología. Y creo que todos nosotros, como empresarios, como emprendedores, como gente que trabaja en organizaciones, hemos escuchado hasta el cansancio que gracias a la tecnología logramos salir adelante. Y es muy cierto, yo recuerdo que vi un meme en un momento cuando empezó la pandemia que bien decía que si la pandemia nos hubiera tocado 10 años antes, estaríamos en nuestras casas o hubiéramos estado en nuestras casas encerrados con nuestro Nokia 3520, con 5 mensajes multimedia al mes y jugando viborita hasta alcanzar el puntaje más alto. Afortunadamente no nos tocó esa realidad, nos tocó una realidad tecnológica en donde existían herramientas como Zoom, como Meet, como Teams, etcétera, etcétera, pero también existían evidentemente modelos de negocio como el comercio electrónico, como los pagos digitales, como toda la operación tecnológica atrás. Entonces, creo que la idea de este panel un poco es tratar de responder esa gran pregunta que muchas empresas tienen, ok, ya me di cuenta que la tecnología es vital, ¿cómo sigo fomentando este proceso de digitalización y transformación? Y con eso, déjenme darle la bienvenida, evidentemente, al panel que nos acompaña. Presento a Irina Balassi, que ella es vicepresidenta de Productos Digitales de Mastercard México. Irina, ¿qué tal? Espero que nos estés escuchando perfectamente bien. Claro, los escucho muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Buenas tardes. Perfecto, Irina. Muchísimas gracias. También nos acompaña Ángela Gómez, que es presidenta de SAP México. Ángela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un gusto estar aquí. Y como bien decían, nos acompaña Pierre-Claude Bles, director general de la AMBO. Pierre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Perfectísimo. Pues quizás yo creo que la primera pregunta, y no sé si lo vean a bien, podríamos arrancar contigo, Ángela. Siendo SAP una empresa tecnológica, una de las más importantes a nivel global, pues obviamente, ¿cuál es el estatus de digitalización que estás viendo de los negocios mexicanos? Es decir, ¿dónde estamos parados hoy pasando una pandemia de 18 meses que obligó prácticamente al negocio más chiquito o al más grande a ocupar algún modelo de digitalización o algún tipo de tecnología para sobrevivir? Con mucho gusto, Carlos. Yo creo que es importante mencionar, y tú ahorita lo decías, que SAP es la empresa más grande de aplicaciones en el mundo. Siempre decimos que por nuestros sistemas pasan el 77% de las transacciones a nivel global, por lo tanto, analizando nuestros sistemas podemos darnos cuenta de las tendencias. Voy a hablar un poco de México. Creo que no es secreto para nadie que en México el 99.8% de las empresas son pymes. Por lo tanto, haciendo un poquito un análisis de dónde estamos con la digitalización, pues tenemos que enfocarnos mucho en las pymes. Y yo lo que te puedo compartir es que solamente el 5% de las pymes hoy utiliza datos o tecnología para mejorar sus negocios. Entonces, un poco la conclusión es hay mucho por hacer. Hablando un poquito de en dónde estamos hoy y de las tendencias que tenemos respecto a digitalización, yo te podría decir que una de las prioridades del empresariado mexicano es la nube, ir hacia la nube. Y a veces hablamos de realmente nube. ¿Qué significa nube? Es utilizar las plataformas globales
y no tener tecnología o hardware internamente en las empresas. Y no solamente es como por ir a la nube, no es solo un tema de costos, es un tema de agilidad, es un tema de simplificación y es un tema de rapidez. Entonces, primera tendencia, nube. Segunda, definitivamente experiencia y personalización de la experiencia de clientes, ¿no? Y ahí hablamos no solamente de clientes internos, sino también de clientes externos, ¿no? Yo siempre digo que las empresas tenemos estos dos clientes porque también tenemos que enfocarnos en los colaboradores y sobre todo ahorita que los tenemos que tener realmente enganchados, ¿no? Aún trabajando desde su casa y bueno, definitivamente la experiencia al cliente final, ¿no? Que ahorita seguramente platicaremos un poco de eso con Pierre. Y la tercera, yo te diría, es Industria 4.0. O sea, todas las empresas hoy tienen que asegurarse que tienen cadenas de suministro, que tienen sus operaciones de manera resiliente para poder reaccionar ante temas como los que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, esas son las tres tendencias que nosotros como SAP vemos. Y muchísimo foco en las pymes, por supuesto. Perfecto, muchísimas gracias, Ángela. Irina, me gustaría platicar, y seguramente Pierre también lo va a redondear, pero me gustaría preguntarte a ti, al final del día Mastercard, teniendo la relevancia que tiene en el sector financiero, como procesador de pagos, evidentemente como impulsador de muchas tecnologías digitales ya desde hace varios años, ¿cómo lo vieron? Es decir, ¿cómo vieron esta evolución de la banca en estos últimos 18 meses? E incluso te preguntaría, Irina, ¿qué soluciones probablemente empezaste a ver que los clientes o las organizaciones empezaron a demandar y que probablemente estaban tal vez en el pipeline, pero tuvieron que acelerarlas o incluso que inventaron nuevas, ¿no? Ante la necesidad pues, de esta nueva normalidad o nueva realidad que vivimos. Sí, claro, Carlos, muchas gracias. Mira, digo, son estadísticas y cifras que todo el mundo ya escuchamos por todos lados. Obviamente la digitalización, el mundo digital llegó para quedarse. Tenemos digital todo, ¿no? Desde la escuela hasta los medios digitales, los pagos, que es una parte de este mundo. El 81%, el comercio creció, el comercio e-commerce creció el año pasado el 81%. No hay indicadores que nos dicen que el 98% de los mexicanos que tienen smartphone ha realizado una compra, ¿no? El 56% de los mexicanos el año pasado realizó una compra online. Entonces, todos estos indicadores nos dicen que obviamente los métodos y los medios de pago, pues obviamente toman una relevancia muy importante. ¿Qué pasa con la banca? Que la banca no es el único jugador en este ecosistema, es un ecosistema muy grande donde tenemos a los bancos, ¿no? Que disponibilizan el método de pago para los consumidores, pero tenemos toda la red de aceptación que está en medio y tenemos también a los adquirentes, a los facilitadores de pagos y a los comercios, que todos debemos de jugar un papel muy importante para poder disponibilizar estos pagos. No es nuevo, o sea, obviamente la parte digital en todos estos jugadores venía en una agenda ya con años anteriores, sin embargo la pandemia pues obviamente la disparó. Y entonces, ¿qué hemos visto? Pues un enfoque muy importante en entender estas nuevas tendencias y en poder desarrollar y habilitar esta aceptación, esta red de aceptación para que la gente pueda realizar pagos importantes, ¿no? ¿Qué vemos en la parte en tu pregunta que me dices las nuevas soluciones? ¿No? Las nuevas soluciones son un montón que queremos ver, pero las puedo agrupar en tres temas muy importantes, las soluciones que está buscando el consumidor hoy en día. Una experiencia que ya Ángela hablaba de ese tema, por ejemplo, una experiencia que debe ser sencilla, rápida, ¿no? Y que se acomode al momento de vida del consumidor. Después tenemos una parte de aceptación, que es lo que hablaba hace rato, ¿no? Y te voy a juntar en un ejemplo ahorita el journey del cliente y la aceptación, ¿no? Una persona que sale en la mañana a correr porque quiere hacer ejercicio y termina de correr y quiere realizar un pago, quiere comprar un refresco o un café, pues para él lo más sencillo es agarrar su teléfono y realizar un tap para poder hacer la compra. Después de que corrió, llega a su casa, se pone a trabajar y entonces se acuerda que tiene que pedir el súper desde la computadora, puede realizar su pedido de súper y realizar un pago. Finalmente en la tarde se le antoja una pizza, ¿no? Y entonces realizar la pizza a través de su celular, ¿no? Puede pedir la pizza a través de su celular. Entonces, lo que ahorita estamos o está exigiendo, o las soluciones que está exigiendo tanto el consumidor como las tendencias son omnicanalidad y facilidad en el pago. El ejemplo que yo te acabo de poner es un solo medio de pago, una tarjeta habilitada en 3 métodos de pago que le den al usuario una experiencia sencilla, fácil, rápida y de acuerdo al momento de vida que está pasando. Y finalmente, obviamente, todo lo que te acabo de contar debe de estar sustentado en seguridad, que es una de las cosas principales que los usuarios ven hoy.
¿no? Entonces, ¿cuáles son estas soluciones? Pues esas, ¿no? Que sean sencillas, rápidas, que sean omnicanal, pero que estén seguras. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Irina. Y bueno, cerrar la primera ronda contigo, Pierre, y concuerdo lo que decía Irina, incluso Ángela, por este tema de proceso de transformación digital, la parte del crecimiento del e-commerce, seguramente desde el AMBO lo vieron. Yo lo que puedo decir de manera personal, mi querido padre, que era la persona menos tecnológica del mundo, durante la pandemia se vio la necesidad de empezar a hacer desde el súper y a comprar algunas cosas por plataformas de e-commerce, algo que nunca en los últimos, por lo más que yo lo hubiera intentado en los últimos 5 años, había pasado. Y bueno, pues al final del día, hoy es una persona que se dio cuenta de esos beneficios y constantemente compra, incluso a veces hasta más que yo diría, pero ahí está el ejemplo perfecto de que la desafortunada pandemia sumó a muchísimos consumidores por primera vez en su vida, o ya darles la confianza en plataformas digitales. ¿Cómo lo vieron ustedes? Carlos, tienes razón. De hecho, nosotros decimos que en 2 meses cambiamos más la forma de comprar y vender que en los 20 últimos años, básicamente, ¿no? Pero lo que pasó durante la pandemia, de hecho, vino solamente a acelerar algo que ya estaba presente. Desde 2017, México es el país de América Latina que mejor crecimiento tiene en comercio electrónico. En 2019, antes de la pandemia, México fue el país con mayor crecimiento a nivel mundial. Aunque en 2020 tuvimos un crecimiento de 81%, como lo dijo Irina, y probablemente otra vez de los países con mayor crecimiento a nivel mundial. Entonces, en realidad, lo que sucedió, la pandemia vino a acelerar, cambiar hábitos de compra, pero muchas de las empresas más importantes del mundo ya estaban en México invirtiendo mucho. De hecho, hay pocos países en el mundo donde hay tanta competencia si pensamos en comercio electrónico. Están actores globales como Walmart y Amazon, por ejemplo, de los más grandes del mundo. Están actores muy fuertes regionalmente como Mercado Libre, como Linio también, que es parte de Falabella, que es el retailer más grande de América Latina. Y también tenemos todos esos retailers mexicanos muy fuertes, los Coppel, los Electra, los Liverpool, los Payaso de Oro, todas esas empresas invirtiendo en México desde varios años ya. Y no quiero olvidar, obviamente, las empresas globales que no tienen presencia física en México. Estoy pensando en AliExpress, por ejemplo, de Alibaba. Estoy pensando en Shein, que es una empresa de China muy poderosa también, que ya es de las 3 aplicaciones más descargadas en México. Y también esos nuevos actores como Rappi, como Corner Shop, que es un nuevo modelo de negocio que no encontramos en muchas otras partes del mundo. Todo eso para decir que del lado de la oferta hay un nivel de competencia tan alto, básicamente, que nos está ayudando a recuperar el atraso que teníamos. Claro. Del otro lado del consumidor, pues como lo platicamos antes, nos ha obligado a adoptar mucho más rápidamente esta nueva forma de comprar, empezando a comprar con más frecuencia. Hoy se estima, de hecho, que 50% de los mexicanos han comprado por lo menos una vez por mes el año pasado, pero significa todavía que hay 50% de la gente que no está comprando de forma mensual. Claro. Perfecto. Muchísimas gracias. Irina, quisiera abrir contigo la segunda ronda con estos primeros comentarios que nos deja Ángela y Pierre y preguntarte un poco, ya medio has platicado, pero hablar un poco de las oportunidades. Estábamos hablando un poco en el tema de la necesidad tecnológica que surgió a raíz de la pandemia, pero hoy, y parte del foro también que estamos aquí presentes, habla mucho de esta reactivación, de esta necesidad de llevar a las empresas a la siguiente fase. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué estás viendo tú o qué está viendo Mastercard en términos de necesidades digitales que han detectado para las empresas, en el sector financiero, que además sean oportunidades para que lo que ya se quedó, que es esta efervescencia digital, siga creciendo? Sí, claro, Carlos, encantada. Mira, yo creo que las necesidades empresariales en el mundo digital nuevamente se basan en 2 cosas, ¿no? Una, la aceptación y la otra, la seguridad. La aceptación, ¿a qué me refiero? Ya lo decía Ángela, ¿no? Obviamente, tristemente el año pasado perdimos 1 millón de pymes aquí en México. Sin embargo, hay estudios que nos indican que el 80% de las pymes te cuenta que sobrevivió la pandemia gracias a que tuvo una digitalización en sus procesos, en su aceptación del medio de pago. Entonces, ¿qué buscamos con esta aceptación y qué busca todo el ecosistema? Obviamente sobrevivir, obviamente estar ahí, oportunidad a que desde una pyme pueda tener la aceptación de una forma de pago, hasta una empresa grande pueda tener una omnicanalidad de pagos, que es lo que comentaba en un ejemplo que te comenté hace rato, ¿no? Entonces, la aceptación es algo bien importante. Tenemos que tener la capacidad de decir qué es lo que quiere el usuario y cómo lo va a hacer el usuario, a través de qué medios y a través de qué lugares.
Hay estudios también que demuestran, ¿no?, que, por ejemplo, el 80% de las personas están dispuestas a apoyar a una pyme siempre y cuando tenga un medio de aceptación seguro. Entonces, volvemos al tema. ¿Qué necesidad vemos? Que las pymes se digitalicen. Entonces, por eso tenemos en México y hay muchas empresas que apoyan esta digitalización y obviamente nosotros también lo hacemos, ¿no? La otra parte es la seguridad, porque de nada sirve tener aceptación si no es seguridad. Entonces, la seguridad, por ejemplo, en Mastercard, pues obviamente es un tema del día a día, ¿no? Tenemos una red de aceptación mundial, ¿no?, que sustenta 3,000 millones de tarjetas, ¿no?, 1,000 millones de transacciones al día y protegemos millones de datos personales. Entonces, ¿qué tiene que tener una empresa y a dónde tenemos que enfocarla? En proteger 3 cosas que nosotros siempre estamos buscando, ¿no? Proteger a la persona, proteger la transacción y proteger el dispositivo con la que está haciendo la transacción. Proteger a la persona con biometría, inteligencia artificial, muchas soluciones que tenemos para decir que Irina es Irina y está realizando la compra. Proteger a la transacción para saber que va a estar dentro de una red de aceptación segura que tiene el sustento para que pase de un lado al otro sin tener ningún tipo de fraude. Y finalmente, proteger al dispositivo, ¿no? El dispositivo para asegurarnos a través de soluciones como la tokenización, que ese dispositivo fue de Irina. Irina puso sus credenciales adentro y va a hacer transacciones seguras. Desgraciadamente hay también estadísticas que nos dicen que el 70% de los ataques cibernéticos son a pymes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que este tipo de soluciones se enfoquen siempre en dar seguridad a toda la transacción, a la persona, a la transacción y al dispositivo. Entonces, en conclusión, son 2 cosas, Carlos, ¿no? Aceptación, seguir incrementando esta aceptación, seguir creciéndola, seguir haciendo esta capilaridad, porque es a donde estamos y es a donde vamos a ir, pero debe de ir acompañada totalmente de seguridad. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Irina. Y complementar, Ángela, preguntarte a ti, desde la perspectiva de SAP México, justamente qué oportunidades, y creo que ya Irina lo mencionaba, es decir, pues apoyemos a las pymes a que estén digitalizadas porque eso le va a traer confianza al consumidor, pero bueno, mucho más allá de eso, ¿qué están ustedes detectando en términos de esto es clave para, o estas tecnologías son clave para la transformación digital de las organizaciones en el país? Con gusto, Carlos. Mira, creo que aquí yo te diría que es definitivamente vemos la digitalización como el camino para que las pymes sigan creciendo y más ahora de cara a oportunidades como el TEMEC, por ejemplo, necesitamos estar preparados para eso. Ahora yo te diría, nosotros lo vemos como una responsabilidad, iniciativa privada, sector público y definitivamente la academia. Yo ahorita voy a decir por qué la academia. Nosotros como empresas de tecnología necesitamos asegurar que habilitamos o les damos los elementos a las empresas para esta digitalización, porque no es solamente implementar un sistema, es ayudarlos a crear su roadmap de transformación digital, ayudarlos a crearles los business case, ¿no? Porque ¿por qué voy a invertir en tecnología? Porque hay un retorno de esa inversión. Entonces, por un lado, llevarlos a un business transformation as a service. Antes era el software as a service, yo te vendo o te rento software, ahora tiene que ser una transformación. Yo diría, otro elemento también importante para mí es la construcción de puentes. Antes las empresas de tecnología de pronto nos veíamos como competencia. Hoy, por ejemplo, en SAP firmamos un acuerdo a nivel global con los hyperscalers, ¿no? Con Amazon, con Google, con Microsoft, porque nos damos cuenta que nuestros clientes ya no necesitan comprar infraestructura, ya pueden utilizar la infraestructura que está a la disposición de todos para transformarse. Entonces, creación de puentes es súper importante. Digo, con Pierre estamos haciendo cosas, con Irina, no específicamente con Irina, pero con las empresas financieras estamos haciendo puentes para ayudar a nuestros clientes a transformarse. Y yo te diría, ¿por qué la academia? Por el desarrollo de talento. O sea, esta nueva etapa nos requiere talento, nos requiere diversidad. Hay muchos acuerdos que estamos haciendo con, sabes, empresas como Laboratoria, por ejemplo, que están impulsando talento femenino en carreras STEM, con la gente de Endeavor para asegurarnos que apoyamos a los startups que están basados en tecnología. Entonces, yo diría, creo que todos los que estamos aquí, y este foro es un reflejo de eso, tenemos que apoyar a las empresas a que se sigan digitalizando. Perfectísimo. Y Pierre, me gustaría, déjame cerrar la segunda ronda, complementando nada más rápidamente, no solo en términos de oportunidades, sino incluso te complementaría y te pondría sobre la mesa qué retos ven desde la AMBO en términos de comercio electrónico hacia adelante. Porque digo, ya vimos, ya está el escenario puesto, el consumidor dice, órale va,
quiero comprar. Las empresas dicen, órale va, quiero vender porque puedo llegar a más consumidores, pero seguramente vienen todavía retos y, por ejemplo, me queda, para mí uno clave es el que decía Irina, seguridad. Es decir, en un ambiente 100% digital, si no existe seguridad, en el momento en el que algo le pasa al consumidor, va a perder la confianza en esa plataforma y probablemente pierda la confianza en el proceso y se les cae. Entonces, evidentemente, ¿qué estás viendo tú además de ciberseguridad o la parte de justamente que los pagos sucedan? Existen cuatro grandes barreras al comercio electrónico hacia el futuro, ¿no? Oportunidades. La primera tiene que ver con la inclusión financiera. ¿Okay? Justamente me da gusto poder compartir este panel con Irina, porque hoy en día, según la encuesta nacional de inclusión financiera, son 95% de los mexicanos que prefieren pagar en efectivo. ¿Okay? Entonces tenemos hasta la gente que tiene tarjetas de crédito y débito prefieren pagar en efectivo en México. Entonces algo tenemos que hacer. A nivel mundial está demostrada la correlación entre la inclusión financiera y las ventas en línea. Entonces, primera oportunidad, inclusión financiera. La segunda oportunidad tiene que ver con el tema de la confianza. ¿Okay? Es cierto que la gente tiene más confianza hoy que 3 años atrás, pero aún así 3 de cada 10 mexicanos no tienen confianza en la compra en línea. Y los que no tienen confianza en línea son mucho de la gente de la base de la pirámide, que no tiene acceso a los métodos de pago. Claro. ¿Okay? Segunda barrera. La tercera tiene que ver con la logística. Y aquí México se posiciona al nivel 51 a nivel mundial en el índice de logística. Entonces tenemos muchas oportunidades, específicamente para llegar a zonas más alejadas que la Ciudad de México. México es un país muy grande, el tema de las importaciones o exportaciones, el tema de los procesos aduanales, okay, ahí es otra barrera grande que tenemos. Y la última tiene que ver con las tasas de aceptación que también se mencionó. En México solamente 6 de cada 10 transacciones en línea se aceptan por parte de los bancos, aunque nos comparamos con otros países de la región, están 8 de cada 10, 9 de cada 10, tenemos una gran oportunidad. Y esto tiene mucho que ver con el problema de la ciberseguridad, ¿no? Claro. Entonces, aquí son los 4 grandes problemas que tenemos que solucionar. Y voy a agregar un último, que es el talento. Porque en México hay muchísimo talento, pero nos hace falta talento digital. Entonces necesitamos trabajar con las universidades, obviamente con el secretario de la CONACYT, también con la iniciativa privada para ver cómo podemos construir más talento, porque sí tenemos talento. Perfectísimo. Muy bien. En esta, y para comenzar a cerrar, en esta tercera ronda, me gustaría hacerles una pregunta a los tres en general, es más o menos la misma pregunta, y tiene que ver con recomendaciones para la gente que nos está acompañando el día de hoy aquí y que eventualmente va también a ver este contenido a través de plataformas digitales. Y la pregunta es, esa recomendación que surja desde su respectivo sector, porque entiendo que cada uno desde su trinchera está generando un apoyo, y tiene que ver con esto. Yo lo he platicado muchas veces, cuando de repente me dicen empresas, es que la transformación digital, y a mí la transformación digital me suena como un concepto vago, porque al final del día no le explica al empresario qué diablos es la transformación digital, cómo empiezo a transformarme digitalmente. Tengo una página de internet, ya estoy transformado digitalmente, acepto pagos, estoy transformado digitalmente, tengo algo en la nube, probablemente mi correo electrónico, ya estoy transformado digitalmente, y quizás la respuesta es sí, pero no necesariamente es este concepto de transformación digital que estamos pensando. Entonces me gustaría justamente aterrizar esa idea para la gente que está aquí, dejándole desde sus trincheras estas recomendaciones. Y voy de nuevo contigo, Irina, que nos está escuchando allá. ¿Qué dirías? Sí, claro. Bueno, primero me encanta escuchar a mis compañeros, ¿no? Ponentes, porque todos estamos en la misma línea, todos estamos apoyando esta digitalización, cada uno en su lugar, cada uno aportando, y bueno, pues hacia allá vamos. Esto, como dijo Ángela, es un trabajo de todos, ¿no? No es un trabajo de alguien que va a solucionarlo, sino de todos. Hay muchos cambios, ¿no? Que van a seguir construyéndose, porque el cambio ya llegó y aquí está, y ahí vamos a ir, que van a seguir construyéndose y fortaleciéndose, ¿no? Entonces, ¿qué yo diría? Uno, el tema de la digitalización, como dices, de las empresas, es un mundo no nada más de tener una web, es un mundo de tener aceptación de pagos, es un mundo de conciliar información, es un mundo de realizar transferencias, es un mundo muy lleno de oportunidades que hay que aprender a poder romper la barrera, hacerse de conocimiento, buscar soluciones digitales para que ayuden que a las pymes puedan entrar en este mundo y empezar a simplificar procesos y a tener esta aceptación digital.
Hay otras cosas que vienen también dentro del mundo que son nuevamente lo que comentaba, estos métodos de pago, pero ahora métodos de pago que van más en línea con las tendencias que son, por ejemplo, sin contacto, ¿no? Hay una fuerte tendencia a que los pagos sean sin contacto, ya sean presenciales o ya sean en línea. Entonces, todos estos pagos sin contacto con tu tarjeta, con el reloj que expliqué, con tu celular, o pagos incluso biométricos o con códigos QR vienen muy fuertes, ¿no? Porque la gente piensa, un 79% de la gente piensa que son más limpios, entonces te ayudan en este nuevo estatus de pandemia, ¿no? Y además son 70% más cómodos, entonces hay una tendencia importante ahí. La parte que hablaba mucho también Pierre de la inclusión es una tendencia que viene, pero la inclusión financiera no nada más pensando en una persona que no tiene acceso a una cuenta. La inclusión financiera viéndola en 360 grados, ¿no? Una persona que no tiene una cuenta, pero ya tiene una cuenta, pero ya tiene un medio de pago. Ahora, el que tiene el medio de pago que sea digital. Ahora, ¿qué tiene el medio de pago y la tarjeta? Ahora, ¿dónde va a ser aceptado? Entonces, es inclusión financiera también de las pymes para entrar a este nuevo mundo. Entonces, ese es un tema de 360, ¿no? Y al final, algo que siempre hemos buscado y que tú mencionabas, Carlos, que es la reducción del efectivo también, ¿no? La reducción del uso del efectivo. Aunque se han dado pasos importantes, tenemos el 11% de reducción del año pasado en el uso del efectivo en México, y la gente piensa que es más limpio y más seguro un método que el uso del efectivo, finalmente lo sigue utilizando. Entonces, ese es un as que viene pre-pandemia, durante pandemia y seguirá post-pandemia, ¿no? Que seguiremos empujando. Entonces, yo creo que son esos cuatro temas, esos tres temas que estaremos empujando fuertemente. Y uno que es muy importante también, que nos ayudará a concluir todo esto o a darle diferentes medios o soluciones, es un incremento importante en la banca digital y las fintechs, ¿no? Eso también nos va a ayudar a que esta economía se siga digitalizando y que las personas sigan utilizando estos medios en su día a día. Ángela, ¿tú qué dirías desde el lado de SAP México? Con mucho gusto. Mira, y voy a hablar quizá de una experiencia personal, yo soy ingeniera en sistemas y yo siempre digo que muy rápido me di cuenta que no me gustaba programar, lo que me gustaba era entender cómo la tecnología ayudaba a los negocios. Entonces, yo creo que la principal recomendación que yo tendría para las empresas que quieren digitalizarse es que se acerquen a nosotros, a las empresas de tecnología. Nosotros lo que vamos a hacer es decirles, ayudarlos a priorizar qué son aquellas cosas que ellos tienen que digitalizar y que realmente les van a hacer un cambio, ya sea a incrementarles ingresos o a reducir costos, ¿no? O sea, yo creo que hoy nosotros como empresas, antes eran los grandes proyectos de implementación que duraban años, ahora lo que hacemos es que tenemos metodologías ágiles que nos permiten, por un lado, detectar en qué momento está la empresa, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Cuál es donde yo pudiera generar más impacto? Si es en e-commerce, si es en su cadena de suministro, si es en la personalización de sus clientes. Entonces, simplificar ese proceso, decirles por dónde. Segundo, ayudarles a adoptar mejores prácticas. También las empresas de tecnología ahora tenemos especialización por industria. No es lo mismo digitalizar un retail, digitalizar un CPG o una institución de sector público. Y yo te diría, un último es realmente ayudarlos a adoptar. Hay un estudio por ahí de Harvard que dice que el 65% de los proyectos que fracasan es porque las empresas no tienen a la gente lista para digitalizarse. Entonces, yo creo que ahí nosotros también les podríamos ayudar muchísimo en entender que pongan a su mejor gente, cómo hacer los proyectos para que realmente puedan tener éxito en la implementación de tecnología. Esas son, digamos, las recomendaciones. Entonces, acercarse a nosotros, que nosotros los vamos a ayudar. Perfectísimo. Pierre, para ti, desde el lado del AMBO. Hay varios aspectos a tomar en cuenta. Primero, no nos tiene que dar miedo la transformación digital porque nunca ha sido tan sencillo transformarse digitalmente. La tecnología es más accesible, es más barata, ¿okay? Hoy puedes abrir una tienda en línea en un par de horas, ¿no? Para empresas más grandes existen muy buenas soluciones, bueno, SAP es un muy buen ejemplo. Entonces, realmente la tecnología no es el problema. Yo creo que el problema es el liderazgo, es el rol que todos nosotros tenemos que jugar. De hecho, estaba leyendo hace poco un estudio, el 87% de las empresas medianas o grandes sí han empezado su transformación digital. El problema es que el 50% de la gente dice que no funciona por un tema de resistencia al cambio. El 40% de la gente dice que no tienen habilidades para hacerlo. Y por fin el 30% de los que contestaron dicen que los CEOs no están empujando suficientemente, específicamente un tema de objetivos que tiene la gente en los equipos, ¿no? Entonces, para mí la barrera más importante
somos nosotros los directores generales, los CEOs, los fundadores y dueños de negocios. Perfectísimo. Para cerrar, justamente me gustaría también dejar en el escenario una pregunta para los tres. De nuevo, lo decía hace ratito, no tenemos una bolita de cristal para ver hacia el futuro, pero sí preguntarles desde su perspectiva, ¿cómo están viendo 2022? ¿Cómo están viendo 2022 a sus clientes, a sus socios de negocio en materia de digitalización? Si hay algo en particular que les esté llamando la atención, que crean que vale la pena obviamente destacarlo aquí, porque probablemente sea punta de lanza o sea una necesidad que muchas otras organizaciones van a estar viendo hacia adelante. Entonces, seguramente seguiremos en contingencia sanitaria, pero al final del día, bueno, ojalá en 2022 no, pero tendremos esta nueva normalidad como todo mundo le está diciendo. Entonces, ¿qué están viendo? Cierro contigo, Irina, y obviamente pues agradecerte también que nos has acompañado en este formato virtual durante esta conferencia. No, muchas gracias, gracias Carlos y gracias Pierre y Ángela por compartir el foro conmigo. Yo la conclusión, hay un porcentaje que yo llevo siempre en la cabeza y ahora guía un poco mi actuar, que dice que el 86% de los consumidores dicen qué quieren comprar, cuándo quieren comprar y cómo lo quieren comprar. Entonces, esa frase para mí resume todo, ¿no? Es decir, todos los jugadores que estamos en este ecosistema, que estamos disponibilizando las cosas para este consumidor final, que al final hay muchos que adoptar y hay muchos que traer sin duda, pero que ya hay muchos ahí, tenemos que estar enfocados en este concepto, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar, cómo vamos a innovar y cómo vamos a solucionar las barreras que tenemos de entrada, de manutención, ¿no? y de constancia en esta época de digitalización y de métodos de pago y, como lo he dicho, bajo un sistema de seguridad. Entonces, esas son las tendencias. Aquí vamos a estar, los usuarios van a estar conectados cada vez al mundo digital más y nosotros tenemos que asegurarnos de darles una buena experiencia, crecer la aceptación y todo sobre una seguridad, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Pierre, me gustaría escucharte a ti, justamente, ¿qué están viendo en 2022? Nosotros estamos viendo todavía, obviamente, un gran crecimiento del comercio electrónico porque hay muchas pymes específicamente que no están todavía vendiendo en línea o no lo están haciendo bien, ¿ok? Pero más allá de 2022, me gustaría hablar un poquito de lo que sigue en México, ¿no? Tenemos, gracias a la tecnología, la posibilidad de posicionar a México a un nivel muchísimo más alto, ¿okay? Justamente gracias a los saltos tecnológicos. Es la oportunidad que tenemos todos aquí, básicamente, aprovechar lo que ya existe tecnología. Si empezamos más tarde que los demás, no pasa nada, porque hoy podemos usar la tecnología de última generación. Y más allá de usar la tecnología, ¿para qué? Ya platicamos del impacto económico de la tecnología, del e-commerce, etc. Pero pensamos más a la sociedad mexicana, pensando en la inclusión y diversidad. Obviamente hablamos de pymes, de gente de la base de la pirámide, de mujeres también. Y de hecho me da muchísimo gusto compartir este panel con 2 mujeres especialistas de tecnología. Necesitamos más mujeres. Necesitamos también más gente de la base de la pirámide. ¿Okay? Y por fin el tema de medio ambiente también. ¿Okay? La tecnología nos puede ayudar obviamente a nivel económico, pero para muchísimo más cosas para el país y para nuestra sociedad. Perfectísimo. Y Ángela, cerramos contigo justamente 2022 hacia adelante. ¿Qué están viendo en SAP México? Muchas gracias, Carlos. Bueno, nosotros estamos viendo 3 tendencias y yo te diría no solamente son a nivel local, sino a nivel global. Definitivamente personalización de experiencias, ¿no? Está comprobado que el 80% de los clientes vuelven a comprar en marcas en las que se sienten que realmente los conocen. Entonces, y lo decía yo, personalización de experiencia de cliente, personalización de experiencia de colaboradores. Hay un ejemplo muy lindo de una empresa que se llama Petco, que ha logrado realmente personalizar la experiencia. Yo solamente te diría, no solamente del comprador, sino de la mascota. Claro. Y creo que es un muy buen ejemplo de cómo esa empresa ha ido creciendo en estos niveles de pandemia. Segunda tendencia que nosotros vemos, fortalecimiento de cadenas de proveeduría y también de llegar a la última milla. Pierre lo comentaba ahora. Entonces, ahí nosotros tenemos ejemplos de empresas como FEMSA, por ejemplo, que ha trabajado mucho en robustecer sus cadenas de suministro, y por ahí también tenemos algunos otros ejemplos de empresas que han trabajado mucho en la parte de última milla, ¿no? Y Mave también ha invertido mucho en temas de robustecer su cadena de suministro.
Yo te diría, la tercera tendencia que vemos sigue siendo datos. Por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho del CEO de Shell que dice que los datos son el nuevo petróleo, y la verdad que sí es cierto. Hablábamos de que hoy las empresas no necesariamente lo están usando, y bueno, ahí tenemos empresas, por ejemplo, como Liverpool, que es un retail muy, muy importante, que sigue apostando en tecnología para analizar datos, no solamente datos de cliente, sino también datos financieros para permitirlos operar su negocio de una mejor manera. Y algo bien interesante te diría en cuanto a industrias. O sea, nosotros ahorita podríamos pensar que industrias, por ejemplo, como los servicios, ¿no?, que a lo mejor la han pasado un poquito más difícil, no han invertido en tecnología. Yo les comparto que industrias de servicios e industria de banca están creciendo casi 300% sus inversiones en tecnología, y retail, que todo el mundo pensaría que solamente estaría invirtiendo en e-commerce, está creciendo también su inversión en tecnología aproximadamente un 200%. Entonces, definitivamente vemos que la transformación digital está agarrando mucho más fuerza. Pierre lo decía al principio, transformaciones quizá en 2 meses que a lo mejor no habían pasado en 20 años, y que esas son las tendencias que vemos de cara al futuro. Perfectísimo. Pues de nuevo, nada más resta agradecerle a Irina Balazzi, vicepresidenta de Productos Digitales de Mastercard México, a Ángela Gómez, presidenta de SAP México, y a Pierre-Claude Blaise, director general de Lambo, por habernos acompañado el día de hoy en este panel justamente de un tema, de nuevo, vital hacia adelante, porque ya no hay marcha atrás, la digitalización está aquí, ya se demostró, y lo único que hay que hacer es seguir incorporándola o seguir creciéndola, ¿no? Pues muchísimas gracias, un fuerte aplauso para él. Gracias.